y en 2016 se registraron, óigase bien, 44.760 llamadas al enlace PANI 911 por algún tipo de violación a los derechos de los niños y de las niñas. Por otro lado, entre enero y abril de 2017, el PANI registra más de 14.000 llamadas por violencia infantil, lo que representa un promedio de poco más de 100 llamadas por día. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que 1 de cada 2 niños menores de 15 años son sometidos a castigo corporal en el hogar, mientras que cada año mueren 25.000 niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe por esta causa. Y bien, para profundizar en estos datos, Melanie, muy preocupantes, nos acompañan esta mañana acá en la mesa de RTN Revista, Laura Chinchilla, coordinadora del Centro de Cultura del PANI, Cindy Mora, subjefa de Trabajo Social del Hospital de Niños, y José Rafael Alvarado, secretario general de la Comisión de la UNESCO. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, son datos realmente muy alarmantes. ¿Cómo explicamos qué está sucediendo en nuestro país para que se den datos tan alarmantes sobre violencia contra los niños y las niñas? Si gustan, empezamos con doña Cindy. Muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad sí son datos alarmantes desde el Hospital Nacional de Niños. Siempre hemos estado dando una voz de alerta sobre la situación de las personas menores de edad que están siendo atendidas, muy de la mano también con la participación y la atención del PANI como ente que trabaja también en todo lo que es esta temática. En el caso del hospital, muchas de estas situaciones y las constantes situaciones que se dan a conocer a la luz pública van muy relacionadas en niños y niñas que están siendo víctimas o están siendo afectadas en lo que es la primera etapa de su infancia, ¿verdad? Estamos por lo menos en este año, en lo que va de enero a las estadísticas a junio del 2017, estamos atendiendo a 1.017 niños y niñas, donde principalmente las clasificaciones que hacemos son niños y niñas que están siendo víctimas de situaciones de negligencia. ¿Qué estamos entendiendo por niños y niñas víctimas de negligencia? Bueno, van a ser todos aquellos niños que llegan al hospital, especialmente a un servicio de emergencias como primera instancia, por situaciones de intoxicaciones, ya sea por medicamentos mal almacenados en las viviendas, por líquidos también mal almacenados, llámese químicos, llámese cloros, ¿verdad?, desinfectantes, también por mordeduras de perros, que son pues las más recientes desgraciadamente, o bien porque son personas menores de edad que en teoría deberían estar siendo cuidadas por adultos responsables y en la realidad no lo son. ¿Qué explicaciones dan los adultos cuando llegan al hospital de niños con un caso de esto? Nos hemos encontrado, las familias costarricenses han venido cambiando mucho en su conformación. Entonces encontramos muchas familias que en este momento están, lo que nosotros llamamos, están siendo conformadas por muchos miembros, familias extensas, donde popularmente decimos, hay mucha gente que cuida, pero a la vez nadie lo hace. Entonces, estos niños, en la intervención social que realizamos, en las entrevistas y en el trabajo de campo, descubrimos que son niños que se supone que estaban siendo cuidados por una tía, por una abuela, una prima, y resulta que en el momento en que ocurre la lesión, estaban todos presentes, pero nadie estaban atentos a que ese niño o esa niña, vuelvo a repetir, menores probablemente de 5 años, ¿verdad?, o 4 años, estaban solos. Había un adulto, pero estaban solos en ese momento, que es cuando se producen las lesiones más importantes. Entonces, el tema de negligencia, particularmente, o la violencia por negligencia, es una situación que nos viene preocupando desde años anteriores, que, insisto, hemos hecho muchas llamadas de alerta a nivel nacional para que la sociedad civil tenga noción de que es un asunto de todos, ¿verdad? Como instituciones, lógicamente tenemos un papel importante, pero estos niños y niñas también tienen una casa. También hay unos papás, unas mamás o bien representantes legales que tienen que estar involucrados, y de ahí las campañas que pues obviamente se han disparado a los medios públicos para sensibilizar a las personas de que debe haber un cambio de patrón en lo que se respecta a lo que es el cuidado. Campañas muy importantes como la que ha realizado el PANI, ahora también las campañas que se realizan también desde la Caja, que son un poquito más recientes, pero que el mensaje final es ese: son niños y niñas, no objetos.
sino sujetos que tienen que tener a una persona responsable de su cuidado. En promedio, 100 llamadas al día recibe el Patronato Nacional de la Infancia. Laura Chinchilla, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando cuando alguien hace esa llamada? Es porque algo pasa, ¿verdad? Obviamente, pero mucha gente incluso no llama. ¿Qué tipo de violencia es la que se reporta? La violencia que se reporta con mayor frecuencia es el maltrato físico y el maltrato verbal. Eso es lo que la gente denuncia porque es lo que la gente escucha, ¿verdad? Y percibe desde el vecindario, de todo. Lamentablemente, la negligencia, que es el problema más grave, ¿verdad? Se muestra, se evidencia hasta que ya el niño tiene una situación seria que incluso ocupa hospitalización, ¿verdad? El maltrato físico, pues el niño llora y los vecinos escuchan. Y se ha generado cierta cultura de denuncia. Lamentablemente también las líneas son ocupadas por personas que lo que quieren es venganza del vecino, hacerle un problema, y eso nos llena a nosotros las agendas de visitas fallidas donde no se descubre que haya ningún niño, mientras nuestro personal está atendiendo una denuncia a 100 kilómetros que es falsa. Hay un niño a la par de la oficina que está con una negligencia severa y que viene a dar un problema como el que ahora planteaba la licenciada. Realmente el momento histórico que vive Costa Rica es muy fregado para las familias porque hay mucha presión de tipo económico, hay muchos problemas estructurales, gente sin empleo que no puede dar abasto, hay un asunto sociológico que son los cambios culturales respecto a si tener o no tener bebés, ¿verdad? Y hay un asunto también relacionado con la nueva legislación que tiene Costa Rica, que ha venido a dar, digamos, una pauta de cambio en los patrones de crianza que tradicionales, que ya son inaceptables incluso legalmente. Entonces, dicho de una manera sencilla, las familias no saben qué hacer. No saben qué hacer, y a eso el tema de la negligencia, que tal vez en otro momento podemos profundizar un poquito más, está muy asociado a la forma en que llegamos a la gestación, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, hijos no esperados, no deseados, en circunstancias muy difíciles. Entonces, la energía emocional que debe utilizarse en atenderles, protegerles, amarles, está siendo orientada a sobrellevar la vida cotidiana. ¿Cuál es el accionar del PANI cuando se presentan este tipo de llamadas? Porque me llama la atención que usted dice que, bueno, que las atienden en todas zonas del país, que a veces son falsas y demás, pero en el momento que se procesa la llamada, ¿inmediatamente se acciona o tienen algún protocolo a seguir? Sí, claro, tenemos un protocolo a seguir, que es un protocolo muy estricto. Se hace primeramente una selección de las llamadas para determinar por el texto, por los contenidos, qué tan riesgoso puede ser para el niño, y esas son las que llamamos atenciones de primer orden, prioridad 1, ¿verdad? Como decimos en el argot interno, de salir chillando llantas, ¿verdad? Para ir a ver la situación. Pero como le digo, muchas veces la persona que llama da tanto detalle que pareciera realmente que el niño está muy en riesgo y se trata de una denuncia que no es correcta. Ya se incorpora a la mesa Marcela González, directora de investigación de PANIMOR. Bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, dice acá el dato, y tal vez para que don José Rafael Alvarado, secretario general de la Comisión de UNESCO, nos pues aporta también a esta discusión, justamente el tema del castigo corporal. 1 de cada 2 niños menores de 15 años, dice, son sometidos a castigo corporal. Es parte de lo que hablaba doña Laura, parece las dificultades de entender cómo criar hoy a los niños y que eso genera situaciones de violencia. Buenos días. Sí, buenos días. En realidad, para nosotros desde la Comisión UNESCO también es de honda preocupación el tema que estamos discutiendo acá. Este tema de la agresión corporal, en realidad la legislación, como decía doña Laura, ha cambiado ese patrón de crianza de los niños y de las niñas. Podemos recordar un poco la historia. Antes era muy común, sobre todo hay estudios ahí del mismo patronato, donde por ejemplo en zonas como Guanacaste usaban la famosa tajona para pegarle a los niños, o sea, agredirlos, ¿verdad? Por alguna otra circunstancia. En la parte de la meseta central escuchamos el famoso fajazo, ¿verdad? Y entonces todo eso, pues, al final de cuentas, pues, conlleva a una violencia hacia los niños y niñas. Aquí el asunto sobre el tema es
que mucho de la violencia infantil nace precisamente por conflictos familiares muchas veces, o la mayor parte del tiempo nacen ahí en esos conflictos familiares, donde en algunos casos también se le dan ciertas responsabilidades a los niños que son de adultos, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay niños cuidando niños, niños cuidando niños, ¿verdad? Así Entonces, eso al final de cuentas también conlleva a una violencia. Por ejemplo, niños cuidando niños y entonces por alguna circunstancia está la famosa olla en la cocina de agua, se tropezaron y le cayó encima al otro y entonces hay que ir a recurrir también a la atención médica. Entonces muchas veces ese patrón de la crianza que tenemos por las mismas circunstancias de nuestro país. Antes se decía, bueno, trabaja el papá, la mamá en la casa, ¿verdad? Se decía, bueno, hoy las situaciones del país son otras, ¿verdad? El problema de la falta de empleo, el empleo informal de muchas familias también, ¿verdad? Hacen que muchas veces, como decía la licenciada, mucha gente cuidando niños y al final nadie cuida, ¿verdad? Y entonces se le dan responsabilidades de adultos a los niños cuando en realidad hay que entender que siguen siendo niños, ¿verdad? Marcela González, investigadora de Paniamor, ¿cuánto ha aumentado este maltrato en los niños de nuestro país? El Hospital de Niños, ¿verdad?, que nos da cifras recientes, demuestra que ha aumentado significativamente, pero hay un elemento que también es muy importante, no solo es la cantidad, sino el tipo de abuso que están viviendo, ¿verdad?, los niños y las niñas, el tipo de agresión y de humillación, porque también hablamos de castigo físico y trato humillante. Y un elemento muy importante que resaltaba la compañera del patronato es que tenemos que trabajar sobre el patrón cultural que hace que costarricenses asumamos que el castigo físico y el trato humillante es parte del criar, es parte del educar y es parte del mandato adulto con el niño y con la niña. Es decir, el padre, la madre o el cuidador que no lo hace no necesariamente es bien visto, porque se asume que tenemos la obligación de educar, de criar con base en la violencia. Y esto es un elemento muy importante que está arraigado en el ser nuestro, que tiene que ver con elementos culturales. Por eso Fundación Paniamor trabaja por un cambio cultural en los patrones de crianza. Y en ese sentido, yo adulta, si miro al niño como un objeto de posesión, si considero que ese niño me pertenece, yo puedo lastimarlo, yo puedo agredirlo, yo me relaciono con este niño y con esta niña como un objeto. Entonces, es lo que se dice popularmente, yo hago con él o con ella lo que yo quiera, porque es mío, usted no me va a indicar qué hacer. Y en ese sentido, a veces no solo no sabemos qué hacer, sino que no nos hemos vinculado de manera afectiva con este niño y con esta niña. Y sin vínculo, difícilmente escucho, sin vínculo, difícilmente puedo ser empática, ponerme en el lugar de esta niña, de este niño, pensar qué siente, qué quiere, qué me está pidiendo, qué no puede expresar. Entonces yo creo que hay un elemento que es fundamental y lo indicaban también, es el trabajo directo con las familias en procesos de sensibilización, pero de cambio cultural, es decir, no son procesos esporádicos, tienen que ser procesos sostenidos de mediano y de largo plazo, pero tenemos que mirarnos a nosotros los adultos, cómo estamos concibiendo a los niños, dónde los consideramos sí o no sujetos de derecho, porque realmente lo que nos indican las estadísticas es que los vemos como objetos de posesión. Normalmente cuando se acerca el periodo de vacaciones, el Hospital de Niños siempre hace un llamado a tener precaución porque es en la casa donde ocurren la mayoría de accidentes. Así es. ¿Siguen siendo las caídas ese primer, digamos, la mayoría de los casos donde los niños se ven afectados por esta negligencia? Sí, desgraciadamente las estadísticas nos indican que los domicilios de estos niños y niñas siguen siendo el lugar más peligroso, ¿verdad? De ahí que en estas épocas precisamente es cuando se aumentan estas alertas a los hogares, ¿verdad? Abro y cierro comillas, ¿verdad? Porque es un término muy subjetivo, ¿verdad? El hogar, pero sí se hace realmente esa alerta debido a que las lesiones ocurren generalmente en estos sitios, ¿verdad? Lo que hablaba anteriormente, intoxicaciones, quemaduras, que es otro tema que nos preocupa grandemente, ¿verdad? El tema de que
lo que decía ahora también el licenciado, ocurre mucho en nuestros procesos de valoración, niños cuidando niños, o bien adultos mayores o personas adultas con algún grado de discapacidad física o cognitiva cuidando a niños, porque es la única persona que se identifica en esa familia que no puede generar algún ingreso económico y por ende es la que asume entonces la responsabilidad de cuido en estos domicilios. Entonces, exactamente son las cifras donde se nos van disparando en estos lugares, en estos momentos donde los niños están en sus hogares, donde se pretendería que estuvieran a cargo de adultos responsables, donde aumentan desgraciadamente los números de niños que asisten al hospital. Intoxicaciones, lesiones, traumas. La violencia que estamos también viviendo en calles es otro de los temas que nos está preocupando enormemente en el hospital, no solo por la parte que ya desgraciadamente es un tema muy a discusión de que la gente sigue sin utilizar los dispositivos de seguridad que deben de utilizar de acuerdo a la edad y al peso, ¿verdad? Y a la ley, inclusive, ya estamos hablando de un elemento de ley, sino también algo muy cotidiano que son el elemento de las motocicletas. Desgraciadamente, las cifras de niños y preadolescentes que están ingresando al hospital, que eran sanos, hablándolo físicamente hablando, ¿verdad? Y que están egresando del hospital, con discapacidad cognitiva y física a raíz de lesiones por motocicletas son severos, ¿verdad? Y van en aumento. Entonces, de hecho, es un tema que hemos estado analizando en el Comité Niño Agredido del Hospital Nacional de Niños con gran preocupación por parte inclusive de la unidad de trauma, que es el ente que los recibe, ya que las motocicletas se ha convertido en un medio de transporte muy popular, no solo en la parte de ciudad, sino tradicionalmente en las zonas rurales. Entonces, estamos encontrando preadolescentes que lógicamente no tienen ni la edad que la ley exige, ni la edad maduracional tampoco para tener o para conducir una motocicleta, que lo están haciendo. Se le da la importancia que merece este tema de parte de la población, porque bueno, vemos muchas marchas en contra del maltrato animal, por ejemplo, marchas contra la violencia infantil no son tan frecuentes. Se le da la importancia en nuestro país. Y todavía uno escucha a mucha gente defender yo le tengo que dar un fajazo, le tengo que dar una nalgada, ¿verdad? Tenemos que desterrar esa cultura, aunque la gente todavía la defienda mucho, que digan, no lo estoy agrediendo, simplemente le estoy dando un par de fajazos para que entienda. O sea. Sí, muchas veces esa parte es la que ya hoy día pues se considera ya violencia, ¿verdad? Correcto. O sea, el tema aquí es cómo corregir al niño, ¿verdad? En un momento dado, yo soy del criterio de que el padre de familia o los padres de familia, pues desde no más naciendo el bebé, pues desde ahí hay que ir pensando en que hay que ponerle límites a los niños, ¿verdad? Saber cuáles son los límites, hasta dónde llega usted y hasta dónde llega el padre, sin necesidad de recurrir al fajazo, a la nalgada o al chacletazo. Pero sí es preocupante, digamos, que por lo menos nosotros, nuestra campaña también ha sido la de denunciar, no quedarse callados, o sea, no callar ante estas situaciones de violencia. Como bien lo decías, se han habido innumerables campañas contra el maltrato animal. Aquí en Costa Rica hemos visto alrededor de unas 25, 30 manifestaciones por la Avenida Segunda sobre las campañas del maltrato animal, sobre la ley de protección al maltrato animal, a lo que nosotros desde la Comisión UNESCO estamos completamente de acuerdo. O sea, nosotros apoyamos rotundamente que no es posible, y si tenemos mascotas en nuestras casas, es porque tenemos esa responsabilidad de cuidarlas, no es para mantenerlas ahí maltratándolas. Pero el problema es que si nosotros hiciéramos esas campañas contra la violencia de nuestros niños y niñas de Costa Rica con esa misma fuerza y con ese mismo empeño, estaríamos cambiando la mentalidad de muchos de nuestras familias y muchos de nuestros padres. Sí, nosotros en PANI sí creemos que hay un gran amor de las madres y los padres por los niños. En mi larguísima ya experiencia profesional, rara vez yo he encontrado una mamá o un papá totalmente desinteresado. El problema es que la gente no sabe qué hacer. O sea, la gente está en una transición
de una cultura que aceptaba el maltrato físico como forma de crianza y una cultura que lo prohíbe, ¿verdad? Personas que tienen cadenas de maltrato y que replican sus formas, sus patrones, ¿verdad? Y el tema de la negligencia, lo que mencionaba anteriormente, las circunstancias en que las personas están llegando en este momento a la gestación, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Que realmente son circunstancias complejas desde la parte emocional e incluso desde la parte psicosocial. ¿Qué es lo que queremos ayudar nosotros a las familias? Hay que tomar conciencia de esto para tomar decisiones, ¿verdad? Y por eso el PANI ha diseñado un modelito muy sencillo, aplicable a todo tipo de persona, sea que haya estudiado o no, que lo resumimos en un término que llamamos pirámide del desarrollo integral y que ofrecemos en las academias de crianza del PANI, que ayuda a las personas a tener un pequeño momento de reflexión y decir, sí, cómo llegué, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Pero yo sí creo que somos un pueblo que ama a los niños en general y que queremos hacer algo. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer. Pero lamentablemente hay niños que han muerto, incluso en situaciones de maltrato, y a veces cuando nos topamos este tipo de casos, la gente dice, denunciaron al PANI, pero no se hizo nada. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo que tal vez, retomando un poco la pregunta de a dónde están los niños y las niñas en Costa Rica, yo creo que es un elemento fundamental, porque un país que realmente aboga por los derechos de las niñas y los niños los coloca en la agenda de primero. Y yo creo que ahí como país y en un trabajo interinstitucional y entre diferentes organizaciones todavía tenemos una deuda importante. La inversión pública o privada tiene que estar colocada en primer lugar para los niños y las niñas. Esa es la base de una cultura de derechos donde no nos cuestionamos que si pegar o no pegar, es que a las personas nunca se les pega y los niños son personas. Entonces, en este sentido, no es un tema a discutir si reconocemos al niño y a la niña como una persona de derechos. Pero esto no debe de ser solo un tema discursivo, debe de estar en los planes operativos, en la inversión del Estado, en la inversión privada, para colocar realmente al niño y a la niña como la base de nuestra nación. Digamos, para Fundación Pan y Amor, un elemento básico es que el reconocimiento del niño como la niña como persona tiene que ver con esta cultura de derechos. Es un niño que se le escucha, es un niño que se le considera ya un ser humano completo desde su nacimiento, que tiene un lugar fundamental e importante e invaluable, y yo puedo acompañar a esta familia para que le acompañe como merece, como persona de derecho. Bueno, pero reitero la pregunta, se dan casos de abuso sexual, se dan casos de niños que mueren incluso en sus hogares, y la gente dice, yo llamé, yo denuncié, vecinos, y no se hizo nada, o por lo menos a tiempo. Sí, es importante eso que mencionas, porque si bien se ha instalado la cultura de denuncia, como decía el compañero, todavía las personas piensan que ya yo denuncié, entonces ya yo hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y creo que se debe asumir una actitud más beligerante en los niños de nuestras familias, con los niños de nuestras comunidades, ¿verdad? Desarrollar redes de apoyo para esas personas que tienen sus niños en circunstancias poco favorables, ¿verdad? Que para que esos niños tengan distracción, que tengan recreación, que salgan a un parque, desarrollarles un espacio para jugar, etcétera, ¿verdad? O sea, realmente ninguna institución, ni el PANI, ni ninguna institución daría abasto con las denuncias si nosotros como ciudadanos, como familias, no asumimos algún nivel de responsabilidad y tratamos de aprender a hacerlo mejor. Don José Rafael. Sí, porque muchas veces, como dice la compañera, le echamos toda la responsabilidad al PANI. O sea, como decía yo, 44,000 llamadas de denuncias infantil en el año 2016, por ejemplo. O sea, por más que una institución sea la que se dedique a la atención de los niños, puede atender, digamos, semejante cantidad de denuncias de las que llaman y las que no llaman, ¿verdad? Entonces la responsabilidad, como yo decía hace un momento, es en las familias también. O sea, ahí es el centro primordial donde son los responsables de ver a esos niños como seres humanos, como decía la compañera. O sea, verlos como personas, tratarlos como personas y darles los derechos que realmente ellos requieren. Porque es muy difícil que una institución como el PANI, aunque también hay otras instituciones pues, que también trabajan sobre esa misma línea, pueda atender todas las denuncias que se presentan en Costa Rica.
O sea, ya hemos visto, y como decían, muchas veces dicen, sí, es que yo llamé al PANI y no hicieron nada. No, pero es que el PANI está, digamos, ubicado a nivel nacional en diferentes oficinas regionales y muchas veces pues no tiene toda la capacidad instalada para poder atender toda esa cantidad de denuncias. Entonces, y muchas veces también hay un tema interesante, muchas veces también se quiere, en algunos casos, los padres, cuando hablamos a temas de escuela, en temas le damos alguna responsabilidad a los docentes sobre el tema de la violencia, ¿verdad? Y muchas veces los docentes también hacen denuncias porque llegan los niños con pellizcos, llegan los niños con moretones, llegan los niños ya cuando se da ese tipo de violencia, y muchas veces los padres también, porque creen que los docentes también son los que también tienen que encargarse de atender ese tipo de situaciones con las familias. Aunque sí es importante, porque para ahí, me imagino que los docentes también hacen esas famosas reuniones de padres de familias, pero no es solamente echarle la responsabilidad a los docentes también o darles toda la responsabilidad también, por ejemplo, al patronato, sino que es una cuestión de todos, es un conjunto, es una articulación que tenemos que hacer a nivel nacional, de ver de qué forma empezamos a hacer mucho más conciencia en las familias, y no solo en las familias, sino en la población civil, porque aquí la población civil es la que tiene un papel fundamental también, la población civil de situaciones que vemos en la calle, por ejemplo. Y entonces ahí no podemos, por eso nosotros decimos desde la Comisión UNESCO, no debemos callar. ¿Dónde se está dando principalmente la violencia contra niños y niñas en el país? ¿En la zona urbana, en la zona rural? ¿Cómo se ha podido identificar esto? De acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos en el hospital de las situaciones que son referidas propiamente al servicio de trabajo social, evidentemente el primer lugar lo ocupa San José, ¿verdad? Es la zona obviamente con más población. En algún momento entre los distritos entre los cantones, hablábamos de desamparados, por destacar uno, pero en provincias el número 1 siempre ha sido San José, ¿verdad? Es muy seguido de la zona de Alajuela y de Limón, ¿verdad? Según nuestras estadísticas. Sin embargo, yo creo que esta parte de los retos que tenemos en el tema de personas menores de edad, el tema de las cifras, ¿verdad? Y de los datos. Seguimos teniendo datos, diferentes fuentes de información que tenemos que en algún momento que llegar a unificar para tener inclusive datos más concretos y que nos puedan alertar e inclusive servir para poder establecer políticas más sólidas y también estrategias de intervención más todavía más sólidas en lo que respecta al tiempo. Yo quería sí hablar un poco de la pregunta anterior, porque hablaban de cuando las personas tienen esa queja frecuente, es que yo llamé, denuncié, etcétera, pero vieras que en la práctica nos hemos dado muchas veces cuenta que cuando se va al trabajo de campo, cuando se habla en las comunidades de aquellas situaciones que no salen a la luz y aún así son también son difíciles, ¿verdad? Porque son aquellas personas menores de edad que llegan al hospital y no fallecen. Nos damos cuenta que la gente conocía de esas situaciones desde hace mucho tiempo y no habían hecho nada. Entonces, es un doble discurso que precisamente hay que trabajar y devolvérselo a las comunidades, de que no es solamente yo llamé cuando el niño desgraciadamente fallece, sino es qué es lo que está sucediendo con aquellos niños y niñas que no están falleciendo, que probablemente no están llegando a un hospital nacional o especializado en el caso del Hospital Nacional de Niños, pero sí está sufriendo una situación de violencia día a día y que nadie la está denunciando, porque desgraciadamente en muchas comunidades, en muchas casas, se mantiene la idea, no es conmigo, o yo ya hice lo que tenía que hacer, pero no vino el PANI, no vino nadie. Entonces, coincido en lo que decían los compañeros de las otras instituciones, en que es un trabajo de verdad constante con las comunidades, con las diferentes redes que existen a nivel comunal e incluso a nivel de caja, con las instituciones de primero y segundo nivel que trabajan lo que es la parte de promoción en cuanto a sensibilizar y también responsabilizar a las personas en el tema de la violencia
y también de cuáles son los canales que también ellos pueden utilizar. Las áreas de salud, las clínicas, para hablar de lo que es el sistema de caja, tienen los comités de niño agredido, que son las entidades, son equipos interdisciplinarios capacitados en el tema y el abordaje de situaciones de niños con víctimas de abuso en sus diversas manifestaciones a las cuales ellos pueden acudir. Entonces, sí hay situaciones, obviamente coincido con Marcela, de que todo termina siendo un conjunto, no solo de políticas, sino también de acciones, pero definitivamente la devolución que se le haga a la sociedad civil de que son responsables, tienen que participar en este proceso, tiene que ser un llamado que se haga en todo momento, ¿verdad? Somos una sociedad, al fin y al cabo, responsable y que no depende solo de una institución o dos. Eso me recuerda mucho, para darle la palabra a Marcela González, de esas épocas donde los vecinos no denunciaban la agresión, digamos, a la mujer, ¿verdad? Exacto. Parece que está pasando lo mismo ahora, pero con los niños. La gente dice, eso no es asunto mío, es un asunto netamente cultural. Claro, y acá, digamos, hay un peso todavía mucho más fuerte en relación a que el niño y la niña es una propiedad del padre o la madre. Entonces yo no interpongo, lo que pasa dentro de mi casa es mi responsabilidad, lo que pase afuera popularmente no se asuma. ¿Y qué pasa con ese castigo corporal en el hogar? ¿A qué nos referimos con castigo corporal? Según entiendo, uno de cada niño lo ha vivido. Castigo físico se comprende el uso, digamos, puede ser de un objeto, puede ser una palmada, es un golpe. No necesariamente, ahora eso es un elemento fundamental porque se diferencia de abuso físico. En abuso físico yo tengo una marca en el cuerpo del niño. Entonces a veces la gente, digamos, el castigo físico puede ser muy silencioso en el sentido que el niño no tiene una evidencia corporal, pero su evidencia emocional en su desarrollo en general es realmente honda, es decir, la huella emocional en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del lenguaje, que puede dejar el castigo físico y el trato humillante, que es cuando te digo las cosas, cuando te humillo, cuando te agredo sin haberte tocado, son realmente muy, muy importantes y se traen durante toda la vida. Se reconoce, por ejemplo, que un niño que sufre castigo físico o trato humillante tiene muchísimas mayores probabilidades de estar sufriendo negligencia, por ejemplo. Es una violencia básica que está rodeada o aumenta la posibilidad de tener otro tipo de violencias o hasta abusos. Por ejemplo, se reconoce que un padre, una madre o un cuidador que usa el castigo físico tiene mayores posibilidades de llegar a darle a ese niño, castigo físico, darle abuso físico. Porque la línea entre castigo físico y abuso físico en un momento determinado puede ser muy, muy delgada. Entonces brincamos a un proceso de violencia y de abuso mayor. Y por supuesto abuso emocional o abuso sexual, es decir, hay un encadenamiento de las violencias que se potencia e inicia en muchos casos con castigo físico y trato humillante. Ya para cerrar muy brevemente, porque ya tenemos que irnos, tal vez una conclusión de parte de don José Rafael y de doña Laura. Tal vez doña Laura. Sí, de mi parte decirles a las madres y padres de Costa Rica que creemos que tienen el potencial para hacer cambios en sus vidas y dar mayor protección a sus hijos e hijas, que hagan el esfuerzo por buscar información, acercarse a los programas de educación a la familia para que puedan mejorar y plantearse pequeñas metas de cambio cada día para que sus hijos tengan un desarrollo integral como merecen y una vida feliz como merecemos todas las personas. José Rafael. Sí, bueno, en realidad nosotros igual, lo que nosotros promovemos es que no debemos callar, tenemos que denunciar, nos preocupa situaciones como las que estamos viviendo hoy día, o sea, no queremos que sucedan situaciones como las que vivimos en marzo de este año, donde una niña de 4 años murió porque la alimentaban con jabón, la quemaban con cigarro por parte de la madre, el tío y la abuela. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir en este país desde ninguna óptica. Muchísimas gracias, José Rafael Alvarado, secretario general de la Comisión de UNESCO, Laura Chinchilla, coordinadora del Centro de Cultura del PANI, Marcela González, directora de investigación de PANI Amor, y Cindy Mora, subjefa Trabajo Social del Hospital de Niños. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes vamos a ver cómo se comporta el tránsito en la autopista General Cañas a esta hora, al ser las 7:29.